Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda sobre accesibilidad. El 16% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, eso es 1 de cada 6 personas, y compañías como Facebook, Twitter, WordPress y, por desgracia, muchas más, aún presentan problemas graves o muy graves de accesibilidad en sus páginas web. La verdad es que en Paradigma hemos hablado mucho sobre accesibilidad, hemos hablado en nuestro blog, en nuestro podcast, hemos hecho otras mesas redondas sobre el tema. Es algo que tenemos siempre muy presente y bueno, hoy vamos a seguir hablando de ello. Vamos a aportar la visión de 3 expertos en distintas áreas. Es por eso que no estoy aquí hoy yo sola. Voy a presentaros, si os parece, a mis compañeros. Empiezo contigo, Luis. Luis Calvo, él es líder del equipo de desarrollo front en Paradigma Digital. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues encantado de estar en esta lujosa mesa redonda y bueno, espero aportar con mis conocimientos y experiencia en lo que nos ha traído hasta aquí respecto a la accesibilidad web. Encantadísimo, Maribel. Seguro que aportas. Vaya sustillo que nos has pegado, que pensábamos que no llegabas. Que Luis. me gusta la intriga y el suspense. Bueno, estamos también con mi compañero Javier González. Javi es responsable del equipo de UX, también en Paradigma. Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien también, encantado de estar aquí una vez más, hoy con otro tema y aparte un tema que nos resulta súper interesante y en el que nos estamos metiendo cada vez más en el área de diseño y nada, encantado de estar contigo y con estos dos fieras. Y por último, Adrián Fernández. Adrián es líder del Círculo de Movilidad, también en Paradigma. Adri, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado y nada, dispuesto a aprender muchísimo hoy y también a aportar un poco todo lo que pueda aportar sobre el mundo de la accesibilidad. Bueno, pues como he dicho en la introducción, la realidad es que ahora mismo pues, la mayor parte de los servicios y productos online no son accesibles para todo el mundo. Eso significa que hay personas que no pueden hacer un Bizum, que no pueden hacer una operación bancaria, que no pueden reservar un avión. Bajo mi punto de vista es algo muy grave y la verdad es que cuesta entender cómo en el 2024 estamos todavía así. La primera pregunta que quería haceros, chicos, es, bueno, primero que nos comentéis por qué es tan importante la accesibilidad y por qué parece que es la eterna olvidada. ¿Quién empieza? ¿Luis? Yo siempre empiezo contigo. Venga, Tengo comodín. Esta pregunta nos puede llevar 7 horas responder. No, pues no tenemos. Pero sintetizando, o sea, la importancia, pues casi la has resumido tú maravillosamente bien. O sea, lo primero porque estamos negándole el acceso a las tecnologías de Internet y a las nuevas tecnologías a un volumen de personas muy elevado. Y no solo porque haya un volumen muy elevado, es que además esas personas son mucho más vulnerables porque tienen algún tipo de discapacidad. O sea, no es que, digamos, a todos los de Leganés no les dejamos entrar a la web. No, estamos diciendo a personas que ya de por sí tienen una discapacidad y eso desgraciadamente supone un hándicap para su desenvolvimiento en el día a día. A esas personas con esa vulnerabilidad les estamos negando el acceso, les estamos poniendo barreras para que puedan utilizar herramientas que todos y todas utilizamos en el día a día y que nos hacen muchísimo más fácil pues reservar un transporte, sacar entradas, acceder a los contenidos maravillosos que hay en todo Internet, les estamos negando todo eso. Y bueno, o sea, quiero decir, es que me parece gravísimo. Los motivos, pues a ver, yo a priori podría decir que pueden ser dos. Uno, la falta de conocimiento y la segunda, la mala intención. Como yo entiendo que no somos, que la humanidad no está llena de supervillanos, creo que la única opción posible es pues el desconocimiento. También me cuesta creerlo porque llevamos ya, Internet ya lleva entre nosotros mucho tiempo y cada vez pues las tecnologías están más extendidas y
y son utilizados por casi todo el mundo. No es como hace 20 años o 25, que era los más frikis éramos los que utilizábamos Internet, sino ahora lo utiliza el común de los mortales. Y me cuesta creer en ese desconocimiento, o sea que es que hay personas con discapacidad, o sea, que decir, convivimos con ellas y con ellos. No podemos sorprendernos ahora de que existan personas con alguna discapacidad y que tienen barreras de acceso. Entonces me cuesta detectar el motivo, quiero seguir pensando que no hay una mala intención, pero me cuesta encontrar el motivo real. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas que podemos debatir a lo largo de este ratito y no me quiero extender más. Pero quizás sí que puede haber una parte de desconocimiento o de no percepción. Hay veces que se invisibilizan determinados colectivos porque a lo mejor desde nuestro punto de vista de desarrollo, pues siempre aunque me veáis con canas, la mayor parte de los desarrolladores y desarrolladoras son jovenzuelos y a lo mejor la discapacidad les parece más invisible, no lo sé. Yo pongo cosas aquí sobre la mesa. Algunos somos jovenzuelos y tenemos canas igualmente, ¿eh? No pasa nada. Pues yo estoy bastante de acuerdo con Luis, pero fíjate que quizá es un poco... Es que has dicho tantas cosas, Luis, que te podríamos hacer una mesa redonda con cada uno de los hilos que has sacado. Yo creo que uno de los principales... No sé, podríamos hacer una comparación con las barreras arquitectónicas. No sé si lo he hablado alguna vez con alguna de vosotros o Maribel ha sido contigo en el podcast que grabamos. Se puede hacer una comparación muy parecida, ¿no? Yo recuerdo que vivía en la casa donde vivía anteriormente. Era una casa construida en los años 80 y para entrar en el portal teníamos 3 tramos de escaleras. Imposible salvar, ni imposible ahora mismo poner una rampa ahí. Es que no se puede hacer. Con lo cual, y era una cosa construida en los años 80, 80 y tantos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ahora mismo no nos lo planteamos, ¿no? Que un edificio se haga sin, me lo decías tú, Maribel, en aquella ocasión, que un edificio se construya sin sus correspondientes entradas y accesos para personas con movilidad reducida. Es que ni se plantea, ¿no? Pues yo creo que esto pasará lo mismo. Estamos en los 80 digitalmente hablando en cuanto a accesibilidad. Es cierto lo que dice Luis, ¿no? Yo no creo que sea mala intención, por supuesto. Sí que creo que hay una falta de empatía, ¿no? No sé, si no te toca a ti, si no eres tú la persona que tienes la dificultad, pues directamente, pues igual no piensas que esto es un problema y al final tenemos que entender que a día de hoy el tema de trabajar la accesibilidad, seguramente que vamos a entrar luego durante la mesa redonda en esto, es un coste económico, es un sobrecoste económico. Si vamos a hacer una web, Adrián seguro que lo sabrá porque trabajando en apps, pues es que digamos que es un tema, si vas a hacer algo tienes que hacerlo enfocado al desarrollo y lleva un poco más de tiempo, necesitas gente que sepa del tema bastante, entonces todo esto supone un pequeño sobrecoste. Entonces las empresas, los responsables de los presupuestos para hacer estos proyectos digitales, pues muchas veces lo descartan, ¿no? Si no tienen una obligación porque trabajen en un sector en el que se vean obligados, como la parte del sector público, ¿no? Entonces, es una mezcla, como dice Luis, una mezcla de cosas. Yo estoy seguro que dentro de 20 años, seguramente cuando estemos en los 2000 de la digitalización, esto no será así y no será nada, y no habrá nada que no cubra ciertas normas de accesibilidad. También, y para terminar esta introducción, también diré que el número de servicios que ahora mismo son digitales, es que en 5 años, en 10 años ha sido una locura, ¿no? Ha pasado igual con la tercera edad, con las personas mayores, con los accesos a los cajeros, todo esto, ¿no? Es exactamente igual. Los servicios, todo prácticamente se ha digitalizado, con lo cual las personas que a lo mejor hace 15 años podían seguir haciendo ciertas cosas como una transferencia o porque podía ir al banco a hacerla o ir a una agencia de viajes, pues ahora mismo también puedes ir a una agencia de viajes, pero ahora mismo todo el mundo, el 90% de esos servicios se dan por internet, ¿no? Entonces tú estás fuera de eso seguramente
o en muchos sitios estás fuera de eso porque tienes bastantes dificultades. Luego hablaremos de qué dificultades son, qué grado tienen, pero estás fuera de eso también porque ha crecido la digitalización exponencialmente en los últimos 5 años, 10 años, ¿no? Y estas personas pues se han visto pues un poco comidas por esa ola, ¿no? Y entonces creo que ahora se va a empezar a salir y vamos a empezar a rescatarlas y hacer servicios que realmente sean accesibles, ¿no? Para que ellos también puedan acceder exactamente igual que los demás. Sí. Bueno, yo creo que ya habéis contado un poco todo y solo por añadir un poco más de información, creo que es importantísimo y ya no solo es importantísimo hasta el punto de decir, oye, nuestras aplicaciones deberían ser accesibles para que se puedan hacer, para que cualquier persona pueda hacer un uso de ellas como el resto de usuarios, sino que también es importantísimo porque, por un lado, también estamos aportando herramientas que hacemos que faciliten el día a día a estas personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la telefonía móvil, en el mundo de los dispositivos móviles, al final a nosotros un dispositivo móvil nos ayuda en el día a día para hacer ciertas tareas y para hacer gestiones en el banco, a nivel de redes sociales, a nivel de comunicación. Pero es que además de todas esas cosas que nosotros, gracias a la accesibilidad, deberíamos poder hacer que todo el mundo con normalidad pueda usarlas, tenemos la oportunidad de tener un dispositivo móvil que una persona con una discapacidad puede utilizar para además facilitar su día a día y tener una herramienta increíble que aporte no solo lo que aporta a todo el mundo, sino un extra que les ayude en su día a día. Entonces, por ese lado también creo que es muy importante tener este tipo de posibilidades. Y con respecto a lo de los motivos, estoy muy de acuerdo tanto con Javi como con Luis. Creo que no es malicia, simplemente es un tema de visibilidad y creo que está muy unido a tema de la integración social. O sea, en el desarrollo, muchas veces cuando desarrollamos algo, parece que aquellas cosas que estamos desarrollando que no se van a ver directamente o que de primeras no se van a ver en una aplicación sucede mucho. Cuando tú estás desarrollando una aplicación, parece que lo importante son las pantallas que estás haciendo y que el resto de cosas que no se ven o que de primeras no se ven no existen. Y, por ejemplo, en el desarrollo en nuestro día a día pasa algo muy parecido con el tema de los test. No se hacen test porque al final lo que importa es una pantalla que se vaya a ver en una aplicación. En este caso creo que pasa un poco lo mismo. Al final directamente las personas o el nicho de personas que de primeras prueban estas versiones, prueban estas aplicaciones, a lo mejor no son personas que tienen una discapacidad y porque no han tenido la posibilidad de estar ahí, pero tenemos que ser consecuentes de que existen y son usuarios y tienen que utilizar estas aplicaciones y tenemos que tenerlo en cuenta porque no es un porcentaje mínimo o no es un usuario cada 100.000 usuarios, que es un porcentaje importante. Totalmente de acuerdo. Yo por eso el título de esta mesa es nos afecta a todos. Un poco como ha dicho Javi también, puede ser que en algunos casos la empatía no sea suficiente para que nos demos cuenta de que existen colectivos a los que estamos dejando fuera. Y cuando la empatía no funciona hay que echar mano del egoísmo. Entonces, cuando yo digo, te puede pasar a ti, entonces la empatía funciona mejor cuando es sobre uno mismo. A mí me cuesta muy poco empatizar conmigo mismo y es que realmente, al final, lo que ha dicho Adrián es súper importante. La accesibilidad no quiere decir eliminar las barreras para las personas con alguna discapacidad. Es que al final esto es personas mayores, a mí mañana se me caen las gafas al suelo y soy un topo. Si tenemos un esguince en la muñeca, de repente no podemos usar el ratón, si pierdo la conexión a internet. O sea, quiero decir que la accesibilidad es universal para todos. Sí, cuando hablamos de los datos que ha dado Maribel al empezar, ¿no? Cuando hablamos de cuál era el número, Maribel, que lo tenía por aquí apuntado, 1.300 millones de personas en el mundo, ¿no? Cuando hablamos de estos números no estamos hablando solo de personas con una discapacidad severa, estamos hablando de personas que tienen dificultad para utilizar un servicio digital, es decir, pues
Exactamente igual que lo que decíamos de las barreras arquitectónicas. No se trata solo de personas que vayan en una silla de ruedas. Pero esas Claro. son discapacidades, como si dijéramos, crónicas. Es que luego hay discapacidades, o sea, que tú puedes tener de repente una situación durante X meses en los cuales pues necesitas que te Una ayuden. lesión o... Claro, o sea, un brazo roto o un ir por la calle con el bebé en brazos. Y entonces tienes que usar el móvil con una sola mano porque en la otra tienes a tu hijo, a tu hija. Sí. Es decir, que nos puede pasar a todos, y que esto es un guiño, codazo a codazo, es un truco para mover el egoísmo, que también es muy, muy buen motor de la conducta. Y que es que realmente afecta a todo. O sea, 1.600 millones es mucho, pero todos es más. Sí, Totalmente. Y que también en menor medida, yo creo que, o sea, deberíamos poder empatizar porque al final, en menor medida, es algo que también seguramente nos haya pasado a nosotros, que te descargas una aplicación, la aplicación no funciona bien por un motivo o por otro, la pruebas, ves que no estás pudiendo hacer lo que te gustaría poder hacer y te frustras. Y lo que sucede es que coges tu aplicación, la desinstalas y no la vuelves a instalar. Y es algo muy normal en las primeras versiones de una aplicación que tengan una cota de uso o que suba mucho y de repente baje mucho por problemas, porque las personas le han dado una oportunidad, la han probado, han visto que no funciona, se han frustrado y han dicho, esta aplicación la desinstalo y no la voy a volver a utilizar nunca más. Entonces, esa sensación que sientes cuando te has descargado esta aplicación y te frustras, en esos casos está al día de hoy mucho más normalizado. Entonces es como, si eres capaz de sentirte así, imagínate en estas circunstancias. Entonces es muy importante. Sí, totalmente, totalmente. Otra cosa que no habéis comentado, y va un poco al hilo de lo que había dicho Javi, es que creo que también es importante tener leyes que regulen todo esto, porque probablemente ahora mismo no se pueda construir una urbanización si no tiene rampas, accesos, ni se pueda construir una oficina que no tenga baños de minusválidos. Sin embargo, sí se pueden hacer webs que no sean accesibles, ¿no? Claro, que a veces nos llevamos un poco es que me multan porque es que funcionamos así. Entonces, es que no te dan la cédula esa de habitabilidad o no sé qué si tu casa no es. Debería haber una cédula de accesibilidad en las aplicaciones. Se está trabajando en ello, está viniendo, Luis, está llegando. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien. Es importante, lo hablamos con Javi en el podcast que grabamos, sí que se está trabajando en eso, pero por recalcarlo porque también es importante, ¿no? Que al final eso hace, por suerte o por desgracia, que, oye, como me están obligando y si no me multan, tengo que hacerlo así, 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 ¿no? Luis, vuelvo contigo. Perdón, Javi. No, sigue. Luis, vuelvo contigo. Normalmente cuando hablamos de accesibilidad web nos ponemos mucho foco en el equipo de front, pero hay más gente involucrada, no sois solo vosotros y no es solo vuestra responsabilidad al final. Totalmente de acuerdo. Y vamos, yo eso sí que lo he, evidentemente yo como front, pues lo he escuchado y lo he vivido en numerosísimas ocasiones, como que bueno, hacer una web accesible, pues eso, el desarrollador front, pues pone ahí, hace su magia de front y accesible igual a true y ya está. Claro, accessibility igual a 2 puntos true. Sí. Y directamente es la responsabilidad. Entonces, el resto de equipos podemos hacer nuestro trabajo tranquilamente y ya los front lo hacen accesible y ya está. Y si algo no es accesible, es culpa de front. Y si algo es accesible, pues han sido los front los que han hecho esto. Y a ver, por un lado tienes razón, o sea, quiero decir, los front tenemos que hacer
según qué cosas para que la web sea accesible. Pero en Es que va muy ningún- unido, va muy unido esa creencia a los lectores de webs, lectores de Claro, pantalla, para cuando personas con ciertas claro. dificultades tienen que utilizar este tipo de lectores, claro, leen el código, por lo cual siempre está como, tienes que Claro. articular bien el código para hacer todo esto. Sí, sí. Y es que a Adrián le pasa lo mismo, evidentemente. Al final el Sí. desarrollador es el que convierte en una app pues unos bocetos que se han hecho, unos diseños o unos no sé qué. Pero evidentemente, nuevamente, vuelvo a decir lo de la palabra todos y todas. En este caso, la responsabilidad de que una aplicación o una web o un sitio web sea accesible es de todas las personas implicadas en el proyecto, no solo del desarrollador front. Empezando por el primer minuto en el que alguien tiene una idea genial de vamos a hacer una app que haga este tipo que permita hacer determinadas cosas, hasta el momento de definir los colores, los flujos, los tamaños, o sea, quiero decir, es todo la tecnología que se va a utilizar, luego el propio código, evidentemente, los tests, el comprobar que estamos cumpliéndolo todo. Y no, creo que en los comentarios estaban diciendo, la accesibilidad es como una inversión extra, porque en algunos casos se pretende hacer accesible algo una vez que ya se ha puesto en el mercado. Y cuando ya lo tienes ahí, hacerlo accesible es un trabajo mucho más costoso que si desde el minuto cero pones el foco en que, bueno, pones el foco porque es uno de los focos, hay muchos más focos. Totalmente, es que tendríamos que dar la vuelta, tenemos que ser capaces de dar la vuelta y la propuesta de trabajo ya fuera de esa manera. Claro. Igual que nosotros ahora decimos, mira, que no trabajamos sin test unitarios o no trabajamos sin hacer prototipos cuando diseñamos y hacer este serie de cosas, ¿no? Para cualificar lo que estoy haciendo. Es mi modo de trabajar. Mi modo de trabajar es trabajar de esta manera. Nosotros, hombre, el ideal es ir hacia eso y no decirle, claro, es que si tú le dices tengo la opción A y la opción B al cliente y el cliente no tiene ningún tipo de necesidad, obligatoriedad por ley, ¿no? Que la va a tener, pero si no la tiene, hasta ahora no la ha tenido, pues es lógico, no es lógico, ¿no? Yo lo puedo entender, ¿no? Que digas, hay un proyecto en el que ya voy un poco ahogado de presupuesto, si encima me dicen para que sea accesible y cumpla la AA, son 25.000, 30.000 más, ostras, tengo que sacar cosas del proyecto para hacer esto. Que es que realmente lo que deberíamos intentar dar la vuelta, ¿no? Decir, bueno, es que el proyecto es este y cuesta tanto. Y nosotros cuando terminamos el proyecto vas a tener un AA y vas a tener ese sello puesto, ¿no? Que eso es lo que va a terminar ocurriendo, ¿no? Pero lo ideal sería que partiera de nosotros, ¿no? Claro, es que debería ser quiero decir, al final, si tú haces una aplicación y resulta que hay un porcentaje de personas que no lo pueden usar, quiero decir, tu aplicación no está bien hecha. O sea, tu aplicación tiene que ser... Totalmente. No sé, eso es no hacer bien el trabajo. Forma parte, pero no solo el del desarrollador, el del un diseñador o una diseñadora, el que ha diseñado la estrategia de venta. O sea, quiero decir, no creo que nadie de venta digo, quiero que solamente contraten mis servicios personas que no tengan ningún tipo de discapacidad. El dinero de los... Perdón. Es que sería una locura, ¿os imagináis? Claro, ¿Os imagináis? Sería una locura. Pero tiene que ser, igual que, por lo que decía antes, es trabajo de todos. Igual que el desarrollador sabe que tiene que desarrollar de determinada manera porque así cumple los estándares de accesibilidad, el diseñador o la diseñadora tiene que decir, pues, el contraste entre el color y no sé qué. Igual que un diseñador sabe que un call to action es más efectivo de determinada manera versus no hacerlo, pues tiene que saber que es más accesible un flujo de determinada manera o un diseño de determinada manera, y hacerlo, pero sin poner el versión A, versión B. Es como decir, ¿quieres un coche con frenos o sin frenos? No, o sea, que decir, un coche tiene que tener frenos, pues esto igual tiene que tener accesibilidad. Claro. Y decir, y para que esto funcione a todos los niveles, igual que el rendimiento de una aplicación tiene que ser de determinada manera para que personas con dispositivos más antiguos o con conexiones más bajas de Internet, que también eso es una barrera, pueden acceder a esos contenidos, pues igual que se optimiza eso, que se optimice, que se tenga todo en cuenta, vamos, que esto es
todos a una Claro. y ese tipo Sí. de... O sea, yo creo que ahí también, incluso en la propia definición, nosotros mismos lo hemos dicho, hay que hacer un esfuerzo extra para que las aplicaciones y las webs sean accesibles. Claro, realmente cuando tú dices un esfuerzo extra, ya estás dándole como una cierta connotación negativa. Es como que lo estás sacando de esa normalidad diciendo es algo extra, pero no debería ser un esfuerzo extra, debería ser un parte de Way ese of proceso. working. O sea, nosotros cuando Claro. hacemos una aplicación y definimos esa aplicación, decimos, esta aplicación tiene esta pantalla, esta pantalla, esta pantalla. Pero no decimos, no, esta pantalla es un esfuerzo extra que hacemos sobre la aplicación. No, esta pantalla define a la aplicación. Pues con esto sucede lo mismo. La accesibilidad e integrar accesibilidad en una aplicación no es un esfuerzo extra. Es algo que define la aplicación en sí misma y es algo que debe tener. Exacto. Totalmente. Totalmente. Dicho esto, no sabría decir cuántos de nuestros proyectos lo son a día de hoy. Yo, por ponernos un poco la cara roja también, pero estamos en el camino. Estamos en el camino, pero es verdad que cuesta y muchas veces lo hemos debatido en la propia empresa, en grupos de... Sí. Claro, díselo tú al cliente, que quieres quitarle su color favorito de la Pero pantalla. es que es así, es que fíjate que va muchas veces las decisiones, y aquí lo digo desde el punto de vista de diseño, que somos igual los que primero planteamos la solución, que no tenemos, que igual somos el 20% de esa accesibilidad que se va a hacer, ¿no? Porque luego, efectivamente, aunque no sean solo los front, pero hay una parte muy importante que es código, ¿no? Pero ese primer planteamiento, mira, Maribel decía antes lo del, en la introducción ha hablado del estudio este que habla del millón de sites que no cumplen, del 1 million of super sites del mundo. Estamos hablando de Google, Facebook, Twitter, bueno, X, perdón, así 1 millón de sites, los más conocidos, los más gordos del planeta, ¿no? Todos, el 97%, 98% creo que tienen problemas de accesibilidad en mayor o menor medida. Si miráis que los problemas que tienen, ese mismo informe, el principal problema que tienen, y esto lo estoy diciendo, me estoy dando latigazos a mí mismo, me estoy echando a mí mismo, pero el principal problema que tienen son problemas de contraste. Es decir, ha sido un diseñador seguramente el que ha dicho, este colorcito así en gris clarito queda guay porque así se separa del título, ¿no? Y efectivamente queda muy bien, pero da problemas de contraste. Y seguramente sigues pudiendo hacer ese ejercicio estético, y no solo estético, sino de usabilidad y de lectura de esto un poco más oscuro y esto un poco más claro. Solo tienes que mirar que el color que elijas para el texto y el tamaño de la tipografía sea un 1 que te diga que no da problemas de contraste. Simplemente es eso, ¿no? Y a lo mejor eso significa que hay que levantar un poquito el color, utilizar un gris un poquito más fuerte. Lo estoy diciendo, usar un color negro de verdad, un 00000. Claro. Es que eso, mira, lo dice Carlos ahí, lo veis de diseñadores, que nosotros intentamos no hacerlo ya, Carlos, pero cada vez menos, porque cada vez somos más profesionales y los sistemas de diseño nos han ayudado mucho, pero lo de tener 14 grises en un diseño era muy típico hace 10 años. Nosotros o 7 colores negros que no llegan a ser el 0000. Es que no nos gusta el 000 los diseñadores, nos parece que no sabemos hacer nuestro trabajo. Si hacemos eso, utilizamos siempre el 333, ¿saben? Que eso le da como un toquecito y parece que sabemos más. Y también es muy importante porque tampoco podemos definir una aplicación como es accesible o no. No es un 1 o un 0, no es un sí o un no. Las aplicaciones, las web pueden ser más o menos accesibles. Hay que tener en cuenta que hay muchas tipologías de discapacidades y hay muchas cosas que en el desarrollo podemos mejorar. Y cuando digo muchas, son muchísimas cosas. Entonces, creo que aquí lo importante no es tanto mi aplicación o mi web es accesible sí o no, es cuánto de accesibles, a cuántas personas le estamos facilitando el uso de estas aplicaciones en el día a día. Ojalá fuese al 100%, pero si hoy está cubriendo un 80% de la gente y mañana un 90%, nuestra aplicación ya será accesible y ya estaremos trabajando en ello. Y nos quedará un 10% sobre el que trabajar. Pero, oye, lo importante creo que es eso. Y ahí eso, quizás el mirarnos a nosotros es preguntarnos cuánto de accesible, no si nuestras aplicaciones son accesibles o no, cuánto de accesibles son. A lo mejor si son un 20% accesibles, pues ahí sí que es como decir, oye,
Tenemos que poner Vale. foco aquí porque es importante. Si es un Claro. 80% accesible, es como, oye, vamos por el buen camino, lo estamos haciendo bien. Es muy buen apunte ese, Adrián. Claro. Parece que a veces que cuando hablamos y hacemos estos debates y estas conversaciones, parece que es lo que decía antes Javi de accessibility igual a true, que es un true false, que es un booleano y es un gradiente. Totalmente de acuerdo, Adri. Claro. Sí, totalmente. Y luego creo que también es clave, ¿no? Lo que comentáis que es importante desde el inicio del proyecto tener esto en mente, ¿no? Que no es que un proyecto o una web por ser accesible sea más cara o lleve más trabajo, no, pero es que es como todo. Con SEO pasa igual. Si tú piensas en el SEO cuando ya has terminado el proyecto entero, ¿yo qué te voy a decir? Es que Claro, igual ¿y tienes cuántas que veces, cambiar, claro, igual tienes que cuántas veces cambiar la no ha pasado? arquitectura. Pero ¿cuántas veces no ha pasado eso, Maribel, que tú has trabajado un montón en cosas, en temas de SEO, en Paradigma? ¿Cuántas veces no ha pasado eso y le dices, hombre, es que lo que tengo que hacer ahora es darle la vuelta a la web, no la tengo que desarrollar de nuevo, pero sí que a todo el contenido me tenías que haber Claro. llamado un poco al principio, ¿no? Esto nos ha pasado un montón de veces. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia, creo yo? Que el SEO tiene devuelve económicamente, tiene una repercusión directísima, ¿no? O sea, no te encuentra nadie, no estás posicionado y depende qué tipo de negocio sea, a todo el mundo quiere aparecer y que pongas herramientas, si es lo que toca, y que saca tu site lo mejor posible, ¿no? Pero la accesibilidad tiene un poco más de problema en eso, ¿no? Se tiende a pensar que, bueno, es un porcentaje, antes lo decía Adrián, ¿no? Es un porcentaje tan pequeño de la gente que igual me lo salto. No, económicamente no me merece la pena. Es No es un un porcentaje tan mito, pequeño, ¿eh? Luis lo ha contado mucho, muy bien antes, ni es un porcentaje tan pequeño, ni estamos hablando de personas con discapacidades, únicamente de personas con discapacidades extremas, que puedas tener en la cabeza una persona, pues, no sé, con cosas como sin posibilidad, sin brazos y cosas así. No estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que se te ha roto un brazo o que tienes un E15 o que tienes un problema un poco mal la vista y te pasa o estás en una situación en la que no se ve bien porque da el sol y necesitas hacer algo y no funciona bien, ¿no? Sí. Estamos hablando de cosas tan comunes como esa, ¿no? Y es que si eso, el problema deriva en que no puedo ver una web, pues vale, no es un gran problema, pero si el problema deriva en que no puedo llamar a un taxi y lo necesito, o no puedo ya Claro, pedir es que un coche, pues estamos hablando de que puede ser un problema grave, ¿no? ¿Por qué no es que ahí hacer está la algo, clave. por qué no trabajar de esa manera para todo el mundo en todas las situaciones, cuando seguramente en tu manera de trabajar los cambios son pequeños, ¿no? Si conoces de verdad el modo de trabajar, los cambios son pequeños. Sí, Pero y el ROI sí que es inmediato el ROI. O sea, quiero decir, un e-commerce, uno de estos grandes e-commerce. No, digo que no se percibe, perdona. Yo decía, Luis, que no se percibe como inmediato, ¿no? Como Tan tan inmediato, sí. Y no se percibe como, o sea, quiero decir, el dinero de alguien con discapacidad no está marcado, que diga, mira, un billete con discapacidad, No, ¿no? totalmente. Se mezcla en la caja, pero yo creo que sí se ve. O sea, que si yo soy un Amazon o un gran e-commerce y de primeras estoy poniendo barreras para que entre un 16% de la población, quiere decir que solamente me queda un 80%. O sea, como máximo voy a llegar a un 85 o un 84, ¿no? Como de cada 100, si hay 100 clientes, solo van a comprar 85 y hay 15 que no porque no quieran, porque yo no les dejo, no van a comprar. Pues Amazon es un gran ejemplo porque es uno de los 1 million sites y seguramente, fíjate, o sea, es la mayor tienda del mundo. Sí, y que no es tan difícil de ver que al final no es casos concretos de discapacidad, sino que al final es algo que aplica o que al final nos aporta a todo el mundo. Pongo un ejemplo concreto. Siri o el VoiceOver de Android son herramientas que se crearon como medidas de accesibilidad. Sí. Pero ¿quién no utiliza Siri? ¿Quién no utiliza VoiceOver a día de hoy? Porque también nos está aportando a todo el mundo. Y es algo que al final nosotros también integramos y utilizamos porque nos está ayudando. Entonces, los subtítulos nos ayudan a todos. Subtítulos de YouTube, por ejemplo, perdona que te haya dicho. Toda la lógica que lleva el tema de los subtítulos automáticos de YouTube se utiliza muchísimo en todo esto. Claro, pero sin embargo, los subtítulos de YouTube para el SEO es maravilloso. Por ejemplo, porque incluir subtítulos en un vídeo y para traducciones, o sea, el poder tener
si tienes los subtítulos de esta charla maravillosa que estamos manteniendo, traducirlo se puede hacer automáticamente y tener en 7 idiomas todas estas maravillas que estamos contando. Entonces, eso también es, o sea que totalmente de acuerdo. Por ir avanzando, tenía que apuntado, el 57% de todo el tráfico de Internet proviene de un dispositivo móvil. Estos son datos del 2023. También tenía apuntado, y Adrián, voy contigo, según un informe de Amóvil, que estuve viendo la web, la verdad es que es súper interesante, no la conocía. Luego en comentarios voy a dejar, porque ayer cuando empecé a preparar el guión, vi un montón de documentación que habíais dejado y la verdad que buenísima. Voy a dejarlo todo en comentarios porque me parece súper útil. Sigo. Según un informe de Amóvil, gran cantidad de dispositivos móviles ahora mismo se consideran accesibles, pero sin embargo, esto no nos vale de mucho si las aplicaciones no lo son. Eso te iba a decir, se considera accesible el dispositivo, no tiene capacidad de serlo, ¿no? Eso es, Sí. eso es. Sí. Sin embargo, luego las aplicaciones van por otro lado, entonces no sirve de mucho. Adrián, yo quería que nos dieses pues algunos consejos de qué medidas podemos tomar como desarrolladores de aplicaciones para cambiar esto. Sí, o sea, aquí es muy importante porque a veces nos llama la atención, como decía Javi, ¿es accesible el dispositivo? Pues claro, incluso eso hay que verlo, porque ya a nivel de hardware del propio dispositivo, pues en la web que comentabas te explicaban un poco oye, ¿cómo hacemos nosotros para ver si un dispositivo es accesible o no? Entonces, si piensas en un dispositivo accesible, lo primero que te viene a la cabeza es, pues oye, tiene una pantalla grande, con buena resolución, pero puede ir desde eso que es obvio hasta incluso el punto de, ellos, por ejemplo, miran la cantidad de señales electromagnéticas que puede emitir el dispositivo. ¿Por qué? Porque determinadas personas con discapacidades auditivas utilizan dispositivos para poder percibir ciertas señales y hay dispositivos que con estas señales electromagnéticas pueden entrar en conflicto con esta parte. Entonces, ya tienes que partir desde los dispositivos. Y además, aquí en el mundo de la movilidad es necesario que esté muy coordinada desde 3 puntos. Por un lado, los dispositivos tienen que ser accesibles. Por otro lado, los sistemas operativos que llevan los dispositivos también tienen que estar preparados para poder ser accesibles. Y por otro lado, las aplicaciones, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, tenemos que utilizar y aprovecharnos de todas estas ventajas que ya nos da el sistema operativo y no entorpecerlos, sino decir, oye, el sistema operativo está haciendo un esfuerzo para que mis aplicaciones puedan ser accesibles, yo voy a utilizar todas estas ventajas que ya me da y además voy a hacer que las aplicaciones sigan siendo o sean lo máximo accesible posible. Entonces, si estas 3 piezas encajan, se puede hacer, pero tienen que encajar. Gracias a Dios, tanto en el tema de dispositivos como en el tema de sistemas operativos están muy avanzados en este tipo de cosas. Ahora nos toca hacer el gran trabajo los desarrolladores de... Ay, Adrián, se nos ha parado. ¡Ay! A ver si vuelve. ¿Me escucháis? Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, pues eso es lo que decía, que al final nosotros como desarrolladores tenemos que hacer ese esfuerzo de adaptarnos a lo que los dispositivos y los sistemas operativos ya nos ofrecen. Y ahí también un poco en relación a lo que decía antes. Aquí hay mucho trabajo que hacer y hay cosas que son o acciones que nosotros como desarrolladores de aplicaciones podemos hacer de forma más transparente, como puede ser, por ejemplo, definir ciertas propiedades en cada uno de los componentes de las pantallas para que así se tenga todo el contexto de esos componentes. Y hay cosas que a lo mejor son más difíciles de encajar, que puede ser incluso temas como al final nosotros cuando desarrollamos una aplicación la desarrollamos para que la pantalla se vea en vertical o en horizontal. Porque al final a nosotros nos interesa que se vea en vertical o en horizontal porque tenemos esa posibilidad de ver la pantalla en vertical o en horizontal. Pero hay ciertas personas que un dispositivo lo tienen que tener anclado
en una silla de ruedas o en algún lugar y no pueden elegir si ese dispositivo va a estar en horizontal o en vertical. Entonces, es importante que nosotros tengamos tanto la versión de nuestra aplicación en horizontal como en vertical para este tipo de cuestiones. Y existen muchas cosas. Al final, los dispositivos móviles están llenos de sensores y están llenos de funcionalidades que aportan mucho al usuario medio. Tema de vibración, tema de poder hacer movimientos, desde pellizcar la pantalla para poder hacer zoom, son cosas que nosotros en el día a día tenemos muy integradas, pero hay cosas pero esas cosas pueden ser muy complicadas para ciertas personas. Entonces tenemos que, ya no es eliminar, por ejemplo, la opción de poder hacer zoom pellizcando la pantalla, sino es ofrecer alternativas, es buscar, además de hacer el zoom pellizcando la pantalla, cómo de otra forma podemos facilitar a los usuarios que puedan hacer esas mismas acciones. Nos has dejado hipnotizados, macho. Qué bien habla. Que habla y madre mía. Por favor. Hablas muy bien, Adrián, es verdad. Estoy con Javi, con Luis. Para terminar y que cada uno dieseis, pues eso es lo que quería, ¿no? Un poquito vuestra visión. Javi, que tú estás en diseño, hemos estado comentando todas estas empresas que siguen sin ser accesibles a pesar de ser grandes. También LinkedIn, no lo he querido decir al principio, digo, a ver si nos van a cortar, pero ahora yo creo que no pasa nada. Pero LinkedIn que se ponga las pilas, que seguro que tiene equipo de accesibilidad, seguro. Sí. Bueno, hemos comentado así, pues brevemente, que muchos de los problemas vienen, pues, los colores, lo que habéis estado comentando. Sí. Otra de las cosas que hemos hablado y que paran, ¿no?, a la hora de que sea un proyecto accesible es el cliente, ¿no? Por centrarme en eso, que me ha parecido importante, no sé qué consejos o qué indicaciones les podríais dar, pues, a este cliente final, ¿no?, para, no sé si convencerles, pero por lo menos darles toda la información necesaria para que decidan desde el inicio del proyecto que su web sea accesible. Bueno, pues empiezo. Venga, que lo tengo... Era para ti, Javi, ¿eh? Era para mí, es que te entendido, no sé qué tema les podéis dar, para hablar de los diseñadores. Vale, bueno, vale, pues vale. se habla en plural, perdón, pero era para ti. Perdóname tú. Mira, yo creo que lo hemos dicho antes. Yo creo que si nos preparamos una batería de argumentos que todos van a ser súper válidos y súper fuertes y nadie te va a decir, te va a tirar ninguno porque son, joder, lo que hemos hablado aquí, ¿no? O sea, pero ¿por qué no lo vas a hacer para personas que también tienen que poder usar tus servicios, ¿no? Te van a decir que sí, que están de acuerdo, pero que cuánto cuesta. Es que es lo que suele ocurrir, ¿no? Entonces, es que pienso que más que argumentar, yo creo que sería maravilloso si cuando hiciéramos un proyecto, el siguiente proyecto que hiciéramos, cuando el cliente cuando el cliente tuviera el proyecto en producción, tuviera su sello de AA, de accesibilidad, ¿no? Ni lo hubiera pedido. Simplemente es que trabajamos de esa manera, esto respeta tu línea corporativa, tus estilos, los contenidos, la manera en la que tú quieres trabajar y está desarrollado, diseñado y hecho de esta manera, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal porque sería un poco como nuestra manera de trabajar. Igual que cuando hacemos cualquier proyecto le decimos, igual no se lo decimos, ¿no? Pero, o no lo hablamos tan directamente, pero en el proceso de diseño hemos hecho un test o un par de test con usuarios para, oye, lo que estamos proponiendo tiene sentido, funciona o no funciona, ¿no? Pues eso es una cosa que se hace por defecto, prácticamente en casi todos los proyectos o en todos los proyectos, de una manera o de otra, y no lo decimos directamente o no lo decimos, oye, te vamos a cobrar extra por hacer esto. Yo creo que sería ideal que pudiéramos hacer algo así, que se pudiera trabajar ya de esa manera y que simplemente que fuera nuestra manera de trabajar. A mí me parece que dar argumentos, es que ya hemos estado un poco en esa, de dar argumentos y la experiencia es un poco, bueno, o es un cliente que lo necesita y es obligatorio por ley, o si no, no sale el proyecto o no recibe los fondos adecuados, que por eso viene el Acta Europea de Accesibilidad a echar una mano y a obligar a todo el mundo, o al final acaba siendo un... ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Cambiarme esto? Pero entonces cambia los colores, pero esto no lo podemos tener exactamente como queremos. Pues entonces lo dejamos. Suele ser un poco así.
En esas pruebas de usuario, Javi, y eso es una duda que me acaba de surgir, o sea, entiendo que las hacéis seleccionando un grupo de personas que tengan un target específico en relación a la web que vais a hacer. Eso No es. lo sé, me lo invento. Imagínate que es de un supermercado online, bueno, pues tendréis vosotros y vosotras ahí vuestras estadísticas. Bueno, pues este es el perfil, mujer, hombre Hay un de tal a taller, tal edad. hacemos un Justo. taller concreto con el cliente para determinar cuáles son los arquetipos de sus tipos de usuario, y ellos son los que nos lo suelen decir, aparte de sumarle efectivamente algunos estudios de sociológicos, qué tipo de personas utilizan ese tipo de servicios. ¿Y se incluyen aquí personas con discapacidad? ¿Sería Concretamente no. interesante? Pero Concretamente sería no, pero ya interesante. Ahí no se podría, todavía No se estás en una podría. fase Vale. estás todavía en una fase en la que la aplicación como tal no está, o sea, está Hombre, yo no me planteada. atrevería a decir, Luis, que si voy a hacer un test con 8 usuarios o 6 usuarios, que suele ser una cosa típica, ¿no? Porque ya sabemos esto de a partir de los 6 usuarios solo se repiten los errores, los mismos errores, más o menos los patrones. Yo no me atrevería a decir que no estaría mal introducir al menos una persona que tuviera un cierto grado de discapacidad para que tú, en la solución que estés dando, puedas decir, y es que además funciona para esta persona también. No he dicho que no crea que haya que hacerlo. Lo que quería decir es que creo que no lo hacemos porque también en ese momento la aplicación todavía no está, o sea, no está desarrollada. O sea, que se plantean los flujos. Sí, es que los test, sí, lo quieres decir porque los test normalmente, este tipo de test de usabilidad se suelen hacer sobre el diseño, no se suele hacer sobre el desarrollo. Entonces no podrías pasar un lector de pantallas o no podrías hacer determinadas cosas. Pues se suele hacer sobre el diseño para ver que efectivamente la gente sabe que aquí hay un botón que tengo que pulsar aquí y que después hago aquí y me entero de todo el proceso bien, ¿no? Y no se cae la gente. No tanto para determinar. Nosotros las herramientas en diseño, termino porque queríamos hacer como una ronda final, no quiero ocuparme, pero nosotros, por ejemplo, alguna herramienta, que esto sería un buen tema para... Os lo voy a comentar, este va a ser mi siguiente post sobre herramientas para diseñadores. Mantenernos en línea sobre herramientas para diseñadores. Nosotros solemos trabajar con ciertos plugins y ciertas herramientas que te permiten, más allá de la propia página de la ciertos plugins que te permiten que ya te dicen si está cubriendo la AA, una A, AAA, el diseño que tú estás planteando, ¿no? Por temas sobre todo de contrastes, tamaños, sobre todo es lo que suele mirar, ¿vale? Cuando estamos en fase de diseño, en etapa de diseño. Vale, es que ayer viendo la documentación, y lo estoy buscando, pero no logro encontrarlo ahora. Bueno, me pareció, cuando hablaban del tema de colores, logos y tal, me pareció ver que sería bueno incluir pues personas con discapacidad también en ese proceso, ¿no? Claro. No sé si, o sea, ya me llamaba el desconocimiento y ahora que lo has comentado, digo, bueno, lo pregunto, pero... Realmente habría que encontrar un poco la manera, ¿no? Seguramente hacer otra fase una vez más cuando estemos ya en desarrollo, trabajando y tener algo montado, tanto sea una app como si es una web. Cuando tengas algo ya en la mano montado, intentar invitar a personas para ver si efectivamente, más allá de que el contraste esté bien, que eso te lo dice un software, para esa persona se maneja rápido y resuelve el servicio que quiere hacer, ¿no? De hecho, tiene sentido, ¿no? Quiero decir, si estás haciendo una web desde el inicio accesible, pues cuando esté más o menos finiquitado, igual no perfecto, oye, que lo pruebe también. Bueno, pero está muy bien el punto que has metido, ¿no? Porque nosotros ahora mismo, claro, una web accesible o un producto digital accesible, porque pasamos un filtro y nos dice que pasa todos los checks, ¿no? Y eso te da pero realmente lo que no hemos hecho, y me parece muy bueno el punto que estás introduciendo, lo que no hemos hecho normalmente es estos test de usuario, de ver si efectivamente este proceso es usable, también lo es para las personas con ciertas dificultades, ¿no? Y eso sí que es cierto que es una cosa que no se hace. Yo no conozco muchos sitios, no conozco sitios donde directamente tenga la referencia de que se haga, seguro que los hay, pero yo no los conozco. Sería bastante interesante ese tema. Y súper importante porque muchos de esos flujos, pues evidentemente hay veces que, aunque intentéis hacerlo siempre lo más fácil posible y lo más usable posible y lo más sensato posible, no tener que hacer cosas extrañas para conseguir comprar un producto o usar una aplicación,
sí que hay veces que tienen pasos o contienen una secuencia que para usuarios con algún tipo de discapacidad de las que son para toda la vida o de las que son leves de un brazo roto, pueden ser, o sea, del tener que recibir una confirmación del second factor de no sé qué y que tienes 16 segundos 15 minutos para aprobar una transferencia y vas con el niño en brazos, la bolsa, el paraguas y tienes el móvil y dices, pues yo pensaba que ya lo No había era el pagado. momento de hacer la compra, no era el momento de hacer la También compra. es verdad. Sí, pero ¿qué quiero decir? Si no me pongo lo peor, no es gracioso. Claro, claro, totalmente, pero tienes que pensar una cosa, y esto sí que es otra mesa redonda, y es que al final Sí. nosotros muchas veces diseñamos en función de lo que la tecnología nos permite hacer, es decir, es que tienes que esperar no sé cuánto tiempo porque el servicio llama y vuelve y tal, no sé qué, pues tenemos que esperar, lo que intentamos hacerlo divertido, Sí. la espera o que te dé una cosita vuelta, pero quiero decir, hay cosas que no lo podemos. Esto del second factor es que es un tema que está a otro nivel, quiero decir, Lo de son las servicios. transferencias, yo sobre todo me refiero a eso, haces una transferencia o Y un ya es pago obligatorio, además, en todos y los sitios, te tienes 7 y minutos. tienes X minutos 7 y minutos para poder yo no hacerlo. soy ni especialmente agonías, ni especialmente tal, y como que dices, espérate, a ver si al final todavía, pues eso, si te pilla en la calle, si te Ya, pilla Luis, con te algo, podría decir la de veces que yo que le uso la aplicación a mi padre del banco para, oye, hijo, me haces una transferencia a no sé quién, yo se la uso y me tiene que dar el código que le llega, el SMS le llega un código. O sea, tienes un minuto para mandar ese código, si no se desactiva y es otro. O y sea, te podría vuelves otro. enseñar el WhatsApp con mi padre de, papá, este código ya no vale, te lo vuelvo a mandar, papá, este código ya no vale, te lo vuelvo a mandar. ¿Sabes? Porque claro, te lo tienen que mandar a su teléfono, ¿no? Y es infinito las veces que son. Y ya le digo, mira, Sí. tardo menos yéndome a tu casa, papá, y te lo hago ya allí directamente. Pues Sí. eso es un ejemplo de que los flujos también hay que... Perdona, Adri. Sí. No, y por añadir, o sea, a nosotros al final ya nos pasan estas situaciones, pero nosotros al final podemos encontrar una manera de hacerlo. Tú cuando, Luis, decías, oye, pues a lo mejor estás cargado, pues oye, dejas las cosas y lo haces. O Javi, tú cuando comentabas el tema de, no, pues escribo a mi padre y no me contesta, entonces ya digo, oye, voy a tu casa y lo hacemos allí. Pero hay que tener en cuenta que, claro, hay personas que no tienen esa solución, que no es algo temporal, que ahora no vayan a poder hacerlo, sino que si no lo hacemos y si no facilitamos ese trabajo, no lo van a poder hacer nunca. Entonces es muy importante darle importancia a eso. Totalmente. Nos quedan 5 minutitos. Voy a fusionar 2 preguntas, así para aprovecharlo. Brevemente, cada uno, ¿cuáles serían los principales desafíos a los que os habéis enfrentado vosotros como diseñadores, desarrolladores front y expertos en aplicaciones móviles cuando tratáis de hacer una web accesible o una aplicación accesible? ¿Y qué consejos le daríais pues, a aquellas personas que quieren, bueno, pues empezar a desarrollar este tipo de aplicaciones o de webs accesibles pues para comenzar, ¿no? Vale. Brevemente, venga, 4 minutos. Tengo 3 consejos buenísimos que son Venga, aprender y aprender. Es decir, si tú no sabes exactamente lo que supone hacer una web accesible, si no conoces las herramientas, es muy difícil que plantees algo que tenga sentido y que esté bien. Y que puedas empujarlo y que puedas creértelo y que se lo puedas contar al cliente y que puedas trabajarlo con el equipo de desarrollo. Es imposible. Entonces, lo primero para mí, lo segundo y lo tercero, formarse sobre este tema, aprender, encontrar las herramientas y descubrir las herramientas necesarias, formarse donde, bueno, no es que haya muchísima formación concreta, pero ni muchos recursos, pero hay bastantes cosas y aprender. Pues yo siguiendo la línea, que nos has dejado también. Evidentemente, la formación es fundamental. El siguiente consejo también es lo que hemos hablado antes de no solo dejarlo en el plano teórico, sino llevarlo también al plano práctico y hacer test de usuarios y comprobarlo con usuarios y con usuarias que tengan algún tipo de discapacidad o con distintos tipos de discapacidades para saber, como decía antes Adrián, que cubrimos el mayor porcentaje
pues de ese espectro de accesibilidad, que no es 0 ni 1. Y yo, por ejemplo, aquí en lo que sí que me he encontrado el hándicap más grande o la dificultad más grande que yo me he encontrado como desarrollador front a la hora de afrontar un desarrollo accesible es que, desgraciadamente, cada vez menos, pero sobre todo hace unos años, a los front nos estaba muy vetado el acceso a las etapas tempranas del proyecto. Cuando ya llegaba el desarrollador front, había muchas horas y muchas decisiones tomadas, que no digo que estén mal, pero en las cuales no habíamos podido participar, y entonces a lo mejor encajar o insertar ahí el tema de la accesibilidad no se había puesto, y ya llevamos 3 meses no estoy inventando la cifra. Pero sí, totalmente. Por eso también desde el principio de esta mesa he hablado de que esto es de todos y desde el primer momento, y eso sí que lo he sufrido yo a nivel profesional. Y entonces, como consejo, es que aunque seamos front y creamos que no debemos estar en esas tomas de decisiones porque no son de código, cuidado, que queda mejor sí, y que deberíamos estar también. O sea, que lo hagamos de motu propio. Vale, y nada, yo por añadir estoy completamente de acuerdo con lo que dice Javi y Luis. Al final creo que es muy importante formarse, también creo que es muy importante hablarlo. Al final es un trabajo coordinado, o sea, no podemos enfocarnos a la accesibilidad en las aplicaciones solo como desarrolladores, sino que tenemos que hablar con el equipo de diseño y buscar cuáles son las mejores soluciones para cada uno de los problemas. Y también como consejo, y esto en un principio no puede parecer un consejo, pero de verdad que lo es, cuando desarrolléis, dudad muchísimo. Y no me refiero dudad como no sé si esto está bien o mal, sino que al final muchas veces cuando desarrollamos y nos podemos hacer una pantalla, no nos hacemos pregunta o tiramos mucho del contexto que ya tenemos y hacemos la pantalla, y cuando más o menos nosotros la vemos bien, pues decimos, oye, pues esto ya está hecho. Pero si en ese momento añades un paso y dudas y dices, vale, esto está bien para mí, pero está bien para todo el mundo, es posible que me haya dejado algo por el camino. Entonces, si nos hacemos esa pregunta, damos posibilidad y damos pie a evitar posibles soluciones de accesibilidad que no nos hayamos planteado en ese momento. Pues Javi, Adrián, Luis, muchísimas gracias, de verdad, un placer como siempre compartir este ratito. A mí se me hace cortísimo siempre. Sí. Se hace muy, muy corto. Seguimos desde Paradigma aportando o intentando aportar visibilidad a este tema que nos parece tan importante, y esperamos que haya servido pues para aportar un poco más y que hayáis aprendido cosas que no supierais. Vamos a dejar, como he dicho, los links en los comentarios. Y nada más, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Maribel, y a todos. Maribel. Gracias, compañeros. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Adiós. Bueno, y 30.